Pasamos a la siguiente. La moción presentada por el señor Barbé Arnedo, concejal no adscrito, sobre la justicia para las víctimas del franquismo en los ayuntamientos. Tiene la palabra el proponente. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, iba a decir que me alegraba presentar esta moción, pero en realidad es bastante triste que en pleno 2017 sigamos hablando de los crímenes del franquismo y su impunidad. El 18 de julio de 1936, un golpe cívico-militar depuso a las autoridades legítimas de la Segunda República. La sublevación, apoyada por la Alemania nazi y la Italia fascista, tuvo por objeto el exterminio de todas aquellas personas y grupos sociales, políticos y culturales contrarios a la ideología nacional católica que inspiraba a los golpistas. El levantamiento dio origen a una dictadura que, en forma sistemática, vulneró los más elementales derechos humanos de centenares de miles de personas durante más de 40 años. Desaparecidos, fusilados, niños robados, víctimas de trabajo esclavo y de malos tratos, abusos en campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en cuarteles, en preventorios, expresos, torturados, exiliados, perseguidos, represaliados y un inacabable etcétera. Hasta ahora, ni una sola de ellas ha sido reparada por la justicia. Ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal. Esta inaudita y bochornosa situación no puede ni debe continuar. No afecta en exclusiva a las víctimas y a sus familiares, es decir, a millones de personas. Concierne a la sociedad en su conjunto y más específicamente a las instituciones representativas, señaladamente a los ayuntamientos, que por ser las más cercanas son las que en mejores condiciones se encuentran de defender los intereses y promover los derechos de sus ciudadanos. En nuestra ciudad, más de 300 vecinos o naturales de Leganés sufrieron después de la guerra consejos sumarísimos de guerra. Años de cárcel, deportaciones, penas de muertes cumplidas, penas de muertes que fueron conmutadas posteriormente. Integraron batallones de trabajadores o estuvieron en campos de concentración por diferentes provincias de España. En caso de que se produjera un atentado por parte de una organización terrorista que tuviera como víctimas a miembros de una corporación municipal o a sus vecinos, nadie dudaría acerca de la legitimidad que tiene su gobierno para promover una acción judicial a efectos de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades penales y civiles que correspondan. ¿Cómo no impulsarla entonces ante actos sistemáticos de terrorismo de Estado practicados por quienes asaltaron las instituciones democráticas, dejando múltiples víctimas entre nuestra población? Se nos ha querido convencer de que obstáculos jurídicos insalvables impiden la acción de la justicia. Es exactamente al revés. No es solo que nada la impide, es que vedarlas constituye una manifiesta y clamorosa ilegalidad. La denegación del derecho básico a la justicia que tiene todo ser humano y toda comunidad no solo comporta un insulto para las víctimas y para cualquier sociedad que se pretenda democrática, sino que es una inmensa falacia, en especial cuando se trata de crímenes de tan extraordinaria gravedad. Forma parte imperativa e ineludible del derecho internacional de los derechos humanos el que, cualesquiera sean las circunstancias, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar a quienes cometan crímenes contra la humanidad. Pero es que, además, cuando se promulgó la Ley 46/1977 del 15 de octubre de amnistía, España ya había suscrito y ratificado y se había publicado en el Boletín Oficial del Estado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este convenio internacional, que convirtió en obligatorio los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 15.1 que nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que no fueran delictivos en el momento de cometerse, según el derecho nacional o internacional. Y en su artículo 15.2 que nada impedirá el juicio, la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. En el momento de su comisión, los crímenes perpetrados por el régimen franquista estaban contemplados en la legislación de la República primero y en la propia legislación de la dictadura después como delitos ordinarios y en el derecho internacional como crímenes contra la humanidad, es decir, asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, como establecen los principios de Nuremberg. Por estos delitos, ejecutados aún antes del comienzo de la dictadura franquista, y en virtud de estos principios fueron perseguidos, juzgados y condenados criminales nazis. Más aún, en la actualidad siguen siendo buscados y enjuiciados, todos que han cometido crímenes imprescriptibles.
La Constitución española establece en su artículo 10 que las normas relativas a los derechos fundamentales, en este caso el de acceso a la justicia y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Y señala en su artículo 96 que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En igual sentido, el artículo 1.5 del Código Civil establece la aplicación directa de las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado. Finalmente, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a la que el Estado español se adhirió el 2 de mayo de 1972, establece en su artículo 26 que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Y en su artículo 27, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Asimismo, la obligación de juzgar dimana, entre otros instrumentos internacionales, de la Resolución 3074, del 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los responsables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Que lleva establece... 6 minutos lleva, señor Bardén, y le quedan 2 páginas y media. Bueno. Está bien. Intentaré abreviar. Siga, siga, venga, un poquillo, venga. Bueno, está claro que el derecho ampara mi solicitud. En definitiva, la Ley de Amnistía Española no solo transgrede en forma genérica los principios generales del derecho internacional, sino que vulnera pactos internacionales de obligado cumplimiento suscritos por España antes de que fuera dictada. Por todo ello, no puede impedir las acciones judiciales tendentes a la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo. De otro lado, solo pueden y deben ser objeto de investigación penal los delitos de desaparición forzada de personas, incluidos los de sustracción y apropiación de menores, en cuanto están en permanente estado de consumación y respecto de los cuales, en consecuencia, no comienza el cómputo de la prescripción hasta que se dé cuenta del paradero de la víctima. Todos y cada uno de los actos ilícitos cometidos por el franquismo pueden y deben ser objeto de una investigación penal en cuanto son crímenes contra la humanidad. La imprescriptibilidad de los crímenes de esta naturaleza constituye una norma imperativa del derecho internacional. Invocando las disposiciones que se han señalado, la Administración de Justicia Española ha investigado crímenes contra la humanidad cometidos en distintos lugares del mundo, aunque en todos los casos fueron menos masivos y con menor permanencia en el tiempo de su comisión que los del franquismo. Sin embargo, se ha negado hasta ahora a investigar estos últimos mediante argumentos insostenibles que traicionan la clara doctrina que ha establecido al respecto. Ello ha motivado que las víctimas hayan tenido que recurrir en defensa de sus derechos a instancias internacionales, tanto la denominada querella argentina contra los crímenes del franquismo como las múltiples resoluciones de repudio y condena a la impunidad por parte de diversos organismos que componen el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cumplen un papel fundamental en el reclamo de verdad, justicia y reparación. Pero son insuficientes. Es necesario terminar aquí y ahora con la impunidad del franquismo. Para transitar ese camino, como decíamos, es fundamental que las instituciones públicas asuman como propia la tarea de promover la acción de la justicia. Es decisivo el rol que pueden y deben tener los ayuntamientos haciéndose parte en el proceso judicial argentino, impulsando querellas criminales ante los juzgados de instrucción locales y apoyando a los vecinos en las acciones que se propongan emprender. Por todo ello, el Ayuntamiento en Pleno propongo los siguientes acuerdos. Interponer querella criminal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, Argentina, a efectos de que por parte de este se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, que afectaron a los vecinos de este ayuntamiento, víctimas de la represión política, ideológica, social, cultural, nacional y laboral. Se determinen las circunstancias en que fueron perpetrados, quiénes fueron sus responsables directos inmediatos y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena. Segundo, interponer una querella criminal ante los juzgados de instrucción donde corresponda a efectos de que por parte de estos se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a los vecinos y vecinas de este ayuntamiento, víctimas de la represión, política ideológica, social, básicamente las mismas víctimas, presentar la misma querella criminal aquí. Y por último y tercero, casi se me olvida con esto de intentar abreviar. Se acuerda iniciar también, en colaboración con los grupos proponentes y cuantos grupos, entidades y ciudadanos en general quieran sumarse, los trabajos para su preparación, consistentes básicamente en la consolidación del relato de hechos a través de recabar testimonios y cualquier otro tipo de documentación, así como en la profundización
en la argumentación jurídica que ya como base se aportó como un anexo. Y, por último, ofrecer todo tipo de asistencia material y jurídica a los vecinos y vecinas de este ayuntamiento que quieran presentar denuncias o querellas por ser víctimas directas o familiares de víctimas del franquismo. A dicho efecto, se creará una oficina de atención y apoyo a las víctimas de la dictadura. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza el señor Bejarano. Gracias, presidente. Nuestro grupo va a votar a favor de esta moción que presenta el señor Barbé. Es una moción para nosotros y nosotras muy importante. La moción habla de crímenes que se perpetraron en el régimen franquista, en plena dictadura, que evidentemente, pues como bien dice la moción, en varias partes además del texto, son crímenes contra la humanidad. De lo que se trata aquí es de defender los derechos humanos y, en definitiva, de lo que se trata es de defender el derecho internacional, que lo hemos hecho en muchas sesiones, con mociones que hacen referencia a muchos pueblos del mundo, en la cual tienen reconocidos sus derechos según la Carta de Naciones Unidas, pero que no se cumple. Y ahora estamos abordando un tema que afecta a la historia de nuestro país y que, evidentemente, con el derecho internacional en la mano, es una moción que tenemos que dar, entendemos que tiene que dar cumplimiento. De todo el texto que propone el señor Barbé, hay una parte fundamental cuando hace alusión a la resolución 3074 de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando dice claramente que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, donde quiera y cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declarados culpables, castigadas. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho que es fundamental, reconocido por, pues no solo por Naciones Unidas, sino por muchas convenciones y muchos convenios que el propio Estado español ha suscrito. Por lo tanto, en tanto en cuanto son suscritos por este tipo de convenios, son de aplicación directa por nuestro sistema jurídico. Hay que hablar y hay que decir, y acabo en mi intervención, que este tipo de crímenes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha que se hayan cometido, y, pues en ese sentido lo que hace falta es, como bien dice en la moción el señor Barbé, actuar también desde lo local. Es importante destacar que la Administración, el Estado y la justicia española sí que ha investigado crímenes contra la humanidad cometidos en distintos lugares del mundo, y lo que toca también es seguir investigando y haciendo justicia, que queda mucho por hacer en este campo en lo que ocurrió en nuestro país. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Egea. Sí, de Ciudadanos condenamos todos aquellos crímenes que se cometieron o se están cometiendo al amparo de cualquier dictadura. No es aceptable la existencia de ningún tipo de guerra propia de un país o de ámbito internacional. La existencia de las guerras, de una forma u otra, confirma la usurpación de derechos ajenos. Si bien es cierto que lo que esta moción plantea debe ser debatido en otro ámbito legislativo adecuado. Por lo que anteriormente he dicho, y repitiendo nuestra más rotunda condena a cualquier tipo de privación de los derechos con independencia de su ideología. Gracias. Gracias. Señor Muñoz. Bueno, voy a intentar ser breve. Para posicionar el voto de Leganemos, nosotros estamos a favor de esta moción. No solo nosotros, algo similar, incluso el Partido Popular lo ha votado a favor. Quiero recordar que una moción muy parecida se aprobó en este Pleno municipal en 2013 a propuesta de Izquierda Unida, Los Verdes. Es prácticamente igual. Fue aprobada por amplio consenso, sobre todo lo que hace referencia a los puntos 1 y 3 de esta moción, y que, pues está bien traerla para recordarla. Está bien. Habría que recordar aquí que el PSOE el Partido Socialista e Izquierda Unida llevan 2 años en el Gobierno y no han hecho mucho por poner en práctica lo que se aprueba en el Pleno municipal. Y luego me gustaría hacer alguna pregunta. Por ejemplo, cuando en la moción se habla de cívico-militar,
qué acepción exactamente de cívico es la que quiere, la que mantiene el proponente de esta moción. Y luego, para finalizar, simplemente decir que, bueno, que es poco creíble que quien vota en contra de homenajear a los que sobrevivieron a los atentados de Atocha, que venga con una moción de estas, realizada por el asesor, además, bueno, para lavar la conciencia. Está bien. ¿Más intervenciones? Señor Barbé. ¿Hay más Gracias. intervenciones, no? Efectivamente, no lo he escrito yo. Esta propuesta de moción, que sí que viene modificada por mí, adaptada al Ayuntamiento de Leganés, viene a propuesta de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que sí, efectivamente me han asesorado. Has estado muy avispado, aunque no estás tan avispado con lo que se vota en los plenos, claro, porque de eso no te enteras mucho. Efectivamente. Sinceramente, sí, claro, porque aquí nadie ha votado en contra de las víctimas de los atentados de Atocha. Pero bueno, tú miente, que algo queda. En fin, sinceramente, si estamos todos de acuerdo, pues no tengo más que decir. Venga. ¿Quiere el señor Muñoz iniciar un segundo turno de intervenciones? Bueno, es que le he preguntado por la acepción. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? Señor Muñoz, venga. Le he preguntado por la acepción de la palabra cívico, qué quiere decir. Yo creo que fue un golpe militar. ¿Qué quiere decir con cívico? Tiene distintas acepciones. Y además, decir que miento, bueno, todo el mundo vio ese pleno, se puede revisar el pleno. Lo que usted no tiene es entregados sus bienes en la página web y no están colocados. Entonces, eso sí que es falta de transparencia. Señor Barbé, un minuto para cerrar el debate. Bueno, hechos objetivos es que tengo entregado toda la documentación y que no he querido denunciar públicamente el lío interno que hay con respecto al área de transparencia de este ayuntamiento porque, sinceramente, con respecto a transparencia denuncio otras infinidad de cosas que son mucho más importantes. Exacto, una que tenía el golpe, digo, que es cívico, militar, digo yo, y dice la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina, porque no fueron solo militares, había elementos civiles, había mucha gente que no era militar y que se levantó. Te lo tengo que explicar de verdad, que no solo eran militares los que se sublevaron. Bueno, en fin. Bueno, pues el relato ese de las dos Españas no eran simplemente 4 militares y el resto de los españoles. Para su información. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada.